estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Le estaba contando aquí al señor decano que a tantas canciones buenas viene Jepe hoy día. Estupendo, qué bueno, me alegra mucho porque es un gran artista. Además tiene una canción que se llama San Miguel, que me representa mucho porque él estudió en el mismo colegio donde estudió el decano. Mira. Somos de generaciones distintas, sin duda, pero estudiamos en el mismo colegio sanmiguelino, así que está choro. Tiene una canción que preciosa, porque son todos los lugares donde yo crecí. ¿Viste? Culturales y geográficos y de onda y todo. Sí. Bueno, voy a retomar eso que dijiste, pero antes te voy a dar la bienvenida a Marcelo Ferrari, Muchas decano de gracias, Comunicaciones, UNIAC. Gracias por invitarme de nuevo. Porque a propósito de eso, de las referencias, que es algo que también veníamos conversando recién con César Gabler, de cómo lo que uno ve en pantalla habilita lo que uno puede ser. Y de ahí la importancia de que en las pantallas de todo tipo y también en las señales de todo tipo, como estamos nosotros acá, estén bien representadas los distintos puntos de vista y las distintas diversidades, y ahí rol de televisión pública. Sí. Pero eso en Chile no lo hemos visto. No lo hemos visto, y como tú bien dices, es fundamental que los medios de comunicación representen las distintas maneras de pensar, representen las distintas maneras de ser, geográficas, culturales, y es un derecho, es un derecho, el derecho a la información, el derecho a la cultura, el derecho a la representación, porque en la medida que culturas, personas y maneras de pensar y de ser y de existir no tienen presencia en las pantallas, no existen. Sí. Entonces, un canal público, los medios públicos en general, tienen una labor fundamental para proteger la democracia, los valores de la información, los valores, etcétera, culturales de todos, y por lo tanto la televisión pública, los medios públicos, los medios universitarios como el que nosotros desarrollamos, tienen un rol fundamental para una sociedad informada, justa, dialogante. Entonces es muy, muy importante. Y Televisión Nacional de Chile hace muchísimos años que no está cumpliendo su misión pública, hace muchísimos años que está presa de un modelo de financiamiento que solo en la transición de la dictadura hacia la democracia cumplió un cierto rol. Se creó este modelo muy curioso, muy único en el mundo, pero hace mucho tiempo que ya no sirve, porque Televisión Nacional de Chile tiene que funcionar en términos económicos igual que los otros canales, solo con la tanda publicitaria, y por tanto está compitiendo por estos recursos, y por tanto debe acomodar su programación, o así lo han entendido los directivos. Hay que hacer una programación que pelee por esos recursos, y por tanto finalmente uno mira los canales de televisión y no hay ninguna diferencia entre un canal que es de propiedad de un grupo económico, que tiene todo el derecho de tenerlo, y de otro grupo económico, o de un grupo, en fin. Y Televisión Nacional de Chile se bate ahí entre medio y no logra financiarse, porque está intentando a duras penas hacer algo de televisión pública, un poquito, pero a la vez tener que sobrevivir en términos económicos. Entonces, eso ya es una convicción, diría yo, del mundo político, porque existe por un lado, existe un proyecto de ley que presentó el gobierno, que me parece un buen proyecto, porque otorga un cierto financiamiento base a Televisión Nacional de Chile, que le permite tener la posibilidad de hacer su propia programación y también buscar maneras de levantar otros recursos. Y por otro lado, lamentablemente a mi juicio, hay otras personas que, como el modelo ya no da más, que lo han dicho hasta la saciedad, están pensando, bueno, ¿vale la pena tener un canal de televisión público? Entonces, de los dos lados, ¿no? Hay un proyecto que dice, bueno, por fin hagamos un financiamiento como corresponde para un canal público, no esta cosa extraña que no existe en ninguna parte del mundo, que es público pero se financia con publicidad. Algunos están en eso, y otros dicen, bueno, está claro que el modelo no sirve, entonces cerremos la cortina de Televisión Nacional de Chile. Y que no haya más opciones que lo definido por el mercado. Tal cual. Ahora, a mí me parece que es una discusión súper compleja, porque los medios públicos, a mi juicio, son fundamentales. Y yo escribí una columna en donde además quiero plantear algo, que es que además de esta discusión que estamos conversando ahora, los distintos directores ejecutivos de los últimos años de Televisión Nacional de Chile, Francisco Vidal,
dijo un montón de veces, el modelo ya no va para más, Televisión Nacional de Chile dura económicamente poco tiempo más, a mi juicio equivocadamente, porque estaba dando como argumentos para aquellos que dicen que hay que cerrarla. Yo sé que no era su intención, lo sé, pero había un foco muy fuerte en que el modelo no va para más, en fin. Y llega el nuevo director ejecutivo de Televisión Nacional, el presidente del directorio, perdón, no director ejecutivo, Sí. el nuevo presidente del directorio, Jaime Gasmuri, que señala lo mismo, dice, el modelo de financiamiento no da para más. Y yo digo, sin duda, por eso hay un proyecto, pero mi gran molestia, diría yo, es que se hace énfasis en esto, pero hace mucho tiempo que no se discute, no se conversa, no se piensa, bueno, ¿y cuál es el tipo de programación que debe tener un canal público en Chile hoy? Con los medios de comunicación, con las redes sociales, con la revolución de los medios, y en ese sentido la conversación está como centrada únicamente en que el modelo no da, que es muy necesaria, pero hace rato que debiéramos estar discutiendo además cómo debiera ser esa pantalla de Televisión Nacional de Chile, que defiende la libertad de opinión, que defiende la libertad de información, el derecho a la información, el derecho a la representación de todas y todos. Tiene que estar en esa pantalla de manera entretenida, inteligente, ¿no? No se trata de hacer una televisión educativa aburrida, a la antigua, aunque, bueno, tienen que estar un poquito los de, ¿no? Los Rapanui, tienen que estar un poquito los que piensan de este modo cultural o intelectual, o en fin, sino que hay una presencia interesante, activa, atractiva, pero cómo debiera ser esa pantalla para que, teniendo un financiamiento base, por cierto, pero para que cumpla su rol. Y esa discusión, Antonella, yo hace mucho tiempo que no la escucho. Yo participé activamente con otras personas del medio audiovisual, cultural en general, en el Comité de Defensa de la Televisión Pública, muchos años. Hicimos un seminario muy interesante en donde estaba en aquella época el secretario de la presidencia, Jaime Bellolio, diputados de los distintos sectores políticos, y hablamos de que había que defender, había que hacer algo con la televisión pública, y se estaba discutiendo sobre todo el modelo financiamiento, casi fundamentalmente, y un poco del tipo de pantalla televisiva que teníamos que tener, un poco, pero eso fue hace ya varios años, y de ahí para adelante yo vengo escuchando algo que es importante. El modelo no va para más, cambiémoslo, pero de la conversación sobre qué es una pantalla pública que hoy día tiene sentido, que magnetiza a los públicos y que cumple la labor pública, nada. Entonces yo encuentro que ahí hay una ausencia de debate que hay que tratar de recuperar. Frente a tu respuesta, varias cosas, Marcelo. Sí. Una, que cuando hablamos del modelo no da para más, es, uno podría decir, el modelo en general de la televisión, porque datos de septiembre de este año, o sea, es como recientes, TVN, Chilevisión y Canal 13, los tres tienen pérdidas. Entonces no es solamente que TVN sea mal administrado, que es una cosa que se ha dicho una y otra vez, no, lo que se pasa es que está gastando la plata mal, no sé qué, y es como, a ver, pero hoy día hay un modelo de manera de hacer televisión que pareciera ser insostenible, o sea, solo Mega, y según estoy leyendo acá, Canal 2 y la red, Sí. porque además también son, por supuesto, ¿no? más chiquitos, ¿no? Están teniendo ganancias. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, Chilevisión y Canal 13 mantienen sus canales porque hay una propuesta empresarial detrás de eso, ¿no? Claro. De instalación de una mirada de mundo, ¿cierto? Que esto es interesante. Yo quiero insistir, ¿por qué un empresario tiene canales de televisión? Acá y afuera también. Y tiene que ver con... Y acaba de salir una investigación, creo que en Harvard, te la voy a reenviar, ¿Ya? que habla acerca de cómo básicamente los canales de televisión han ido instalando agenda, que es una cosa bastante evidente, y por ejemplo esa es la agenda que estamos discutiendo hoy día, Claro. lo que están discutiendo los candidatos, ¿cierto? Bueno, se viene el último debate de Anatel y está eso presente. Entonces, eso por un lado, ¿no? Sí. Y por otro lado también es como ya, tenemos un modelo de financiamiento distinto y hay una propuesta de ley que busca financiar a TVN desde un lugar distinto. La pregunta es, ¿para qué? Y ahí viene la segunda parte que tú decías, ¿no? Es como ya, pero ¿qué canal queremos tener? Y ojo, de nuevo, ahí aparece otro prejuicio, decir, no, pero es que un canal público va a ser un canal fome, esta es una radio cultural y no necesariamente tiene que ser Por una radio supuesto fome. que no. Y uno piensa, a ver, espérate, Radio Televisión Española, TV5, BBC,
¿no? Hay unos canales públicos en Estados Unidos, que es un modelo que muchos miran, ¿no? Con bueno, ojos NPR, porque hace los Tiny Desk. Por supuesto, que tiene una programación súper entretenida, interesante, no entretenida como este entretenimiento un poco, a veces, ¿no? Gimnástico, ¿no? Hay ahí también una otra conversación bien interesante, ¿no? Hace poquito, en un seminario en el que yo participé, estuve en INCOM, que es en este encuentro de investigadores en comunicaciones, Sí. INCOM, en donde UNIAC, nuestra facultad de comunicación y UNIAC tuvo una tremenda participación. Tuvimos a 4 de nuestros docentes haciendo presentaciones, ponencias ahí, Alejandra Rivero, Rubén Ditus, Ignacio Rifo. También como decano me tocó participar en una mesa de decanos de facultades de comunicaciones. Estuvo súper interesante. Estaba la Católica, estaba la Chile, estaba la UDP, estaba la Adolfo Ibáñez. Yo participé ahí también, en que se estaba conversando sobre los desafíos de la comunicación. Bueno, pero ahí surge algo. Había una investigación sobre la televisión cultural y había gente que estaba muy molesta y me pareció interesante, con un concepto que instaló el propio TVN hace años atrás, que se llama la cultura entretenida, que era como hay que descafeinar la cultura, es decir, quitémosle profundidad, un poco así lo sentía esta gente que estaba siendo encuestada, para hacer una cosa como, ¿no?, más gimnástica, un poco como arriba de la pelota, una cosa como de esa ansiedad de estar consumiendo algo que rapidito me tiene contento y no me complejices tanto los temas. Entonces, en esa época Televisión Nacional de Chile hizo una apuesta de llamar la cultura entretenida, con documentales valiosos, no digo que la programación no era buena, era buena la programación, pero había un concepto peligroso detrás, que era como, ¿no?, la cultura tiene que ser entretenida, y si es un poco más, comillas, profunda, un poquito más, ¿no?, interesante en términos de tener que hacer reflexión crítica, la ponemos al lado porque, en fin, no es ese concepto. Yo creo que no es una cultura entretenida que tenga que ser rapidita. Sí. Pero respecto a lo que decías, quiero hacer una pequeña distinción, y es que el modelo de televisión está en cuestión, porque la mayoría de los canales está peleando con las redes sociales. Hay un interesantísimo y complejo debate ahí, pero yo creo que hay que separar aguas, y Televisión Nacional de Chile es otro debate. Porque los canales de televisión, Canal 13, Chilevisión, bueno, los demás, por supuesto que tienen que repensarse para lograr financiarse, para lograr conectar con las audiencias. Puede que haya grupos económicos que razonablemente quieren tener un medio de comunicación porque sienten que es importante que existan medios de comunicación masivos, y además les interesa poner temas y una cierta agenda ahí, y es legítimo que así sea. Y pueden estar dispuestos a que sean canales que vayan a pérdida porque tienen otro aporte, el aporte de la discusión o de mi propia agenda, depende de donde uno lo mire. Pero la televisión pública no puede financiarse de la misma manera que lo hacen los canales con los temas comerciales, porque, por cierto, hay problemas de intereses cruzados, ¿no? Absolutamente. No, entonces, pero yo lo traía a propósito de que uno de los argumentos que se da para vender TVN es que está mal administrado y por eso tiene pérdidas. Es que no es así. Es que por eso te digo, entonces, pero si lo decimos, es como, a ver, espérate, pero en esa lógica, Chilevisión y Canal 13 tienen el mismo problema. Así es. Entonces, como solo quería como establecer ese punto. Muy bien, estoy de acuerdo. No puede ser el argumento que Televisión Nacional de Chile está perdiendo recursos porque está mal administrado, porque ocurre lo mismo con los otros canales, como tú muy bien dices, y además Televisión Nacional de Chile está destinada a representarnos geográficamente, culturalmente, ideológicamente, culturalmente en términos generales, a todas y todos los chilenos, y por tanto tiene que hacer un trabajo en donde a lo mejor no hay empresas que quieran poner publicidad ahí porque no son los temas que les interesan, no es el público que andan buscando, pongámoslo así. Algunos a lo mejor no lo van a financiar porque ideológicamente no les gusta financiar determinados programas en donde hay temas o agendas que no los representa, pero si no llegamos tan ahí, los canales públicos cuentan naturalmente con una parte, y en algunos casos el total de la inversión desde el Estado, que le permite hacer inversiones para poder tener programas de Arica a Punta Arenas y a la Antártida también, para tener representaciones del mundo, bueno, de todos los mundos, y eso es importante. Ahora, ¿cómo hacer que un canal de televisión público, financiado en parte o totalmente
por el Estado, o con este modelo que se está creando ahora con un fondo de inversión, en fin, sea igualmente exitoso en términos de audiencia, es el gran tema que yo quiero insistir en poner. Es decir, sí, debemos hacer un cambio para que haya un financiamiento como corresponde a Televisión Nacional de Chile, pero empecemos a pensar de qué manera representar, y no solo representar, sino que hacer una televisión que sea de interés. Yo creo que Televisión Nacional de Chile puede perfectamente hacerse cargo de temas como los que en estos canales pequeñitos aparecen, ¿no? Grupos culturales, jóvenes que a lo mejor no los toma en cuenta nadie, o grupos artísticos, o temáticas que le interesa a la ciudadanía que no están siendo consideradas, pero que lo toman estos canales más chiquititos que tú bien decías, porque son temas que no están como en la parrilla de los grandes canales de televisión, y empezar a hacer una televisión de interés comunitario, de interés cultural más amplio, y hacerlo cinematográfico, no es cinematográfico, audiovisualmente de una manera muy atractiva, y yo creo que eso se puede hacer, una televisión pública con contenido, pero muy actual. Yo veo a mis hijos ver temas súper interesantes en redes sociales que están editados, filmados y musicalizados de una manera increíble, con temas muy power, pero están con un lenguaje que es un lenguaje de las redes sociales. Entonces, el lenguaje de las redes sociales, no copiar las redes sociales porque cumplen otro rol, debiera en parte aparecer ahí, y yo creo que debieran haber distintos grupos de debate, en fin, yo creo que hay que empezar a pensar en la Televisión Nacional de Chile financiada por el Estado, pero que tenga un interés masivo. Ya, frente a eso, un par de comentarios. Sí. En tu mismo caso, es como cuando tú dices, yo creo que se puede hacer, es como tú sabes que se puede hacer, porque tú fuiste parte de Nueva Imagen, que fue el equipo que en los 90s demostró que se podría hacer televisión cultural de alto atractivo audiovisual, con series como El Show de los Libros, sí, ¿cierto? Como Cine Video, como El Mirador y otras. Entonces sí, es como, no tenemos que ir tan lejos. O sea, Chile ya lo ha hecho. La televisión pública chilena ha demostrado que puede ser un espacio en donde la cultura sea entretenida, no porque le pusieron ese eslogan y terminó siendo puros programas de viajes y comida, sí, sino porque hay un ejercicio de representación. Yo tuve el honor de ser parte del equipo de Frutos del País por muchísimos años, y ahí también hay un trabajo de representación, de precioso cariño, de mostrar, ¿cierto? Entonces, no es que no se pueda, ya sabemos que se puede. Luego, cuando tú le sacas que es el privilegio que nosotros tenemos en esta radio, cuando tú le sacas el elemento comercial, ¿qué es lo que atrae a la gente? La gente se siente atraída por aquello que ya conoce, con lo que ya tiene un vínculo. Y el rol que tiene, y lo ha hecho históricamente la televisión pública a nivel mundial, y también las radios universitarias y las radios públicas, es mostrar aquello que no es popular, aquello que no está instalado por el mercado, aquello que no está instalado por el marketing, y decirle a la gente, oiga, sabe que también está esto, y también está pasando esto otro. Y claro, si no tenemos esos espacios, nos quedamos solamente con la representación instalada por el mercado, y eso es súper peligroso. Sí, no, tienes razón, y qué bueno que trae naturalmente ese ejercicio que ocurrió en los años 90, que era otra televisión, por cierto, pero ahí lo que ocurrió es que el entusiasmo de aquellos ejecutivos y realizadores jóvenes que empujaban. Mucha gente, mira, acuérdate que en aquellos años en que Televisión Nacional de Chile tuvo programas súper altos en rating, que eran muy entretenidos y era cultura, como El Show de los Libros, como películas de los cuentos chilenos, etcétera, etcétera, Revolver, un montón de programas. Y además, acuérdate de la experiencia, que era bien particular, del canal Rock and Pop. Claro. ¿No? Por donde pasó toda la gente de 31 minutos, estaban ahí, ¿no? Y un montón de nombres que hoy día son importantes, como Valenzuela, la Constanza Saavedra, todos ellos la Monserrat Álvarez. Todos. Porque había un cierto arrojo de tomar temas que eran, como tú dices, familiares a la gente, pero que no los tomaban en cuenta la televisión tradicional, que era más acartonada. Entonces, yo creo que hay que recuperar ese espíritu, ¿no? Ayornarlo a los tiempos de hoy en términos estéticos, pero yo creo que ese es el espíritu, y esa conversación y ese pensamiento yo creo que es el que hay que estar empujando hoy. Sí, ¿no? Yo creo que
a usted que nos está escuchando, que nos está viendo, no le hagan gaslighting respecto a las posibilidades de la televisión pública, favor. Porque ya sabemos lo que puede hacer, y especialmente en este momento donde, o sea, si tenemos solo un lado de la comunidad hablando y un lado privilegiado, nos perdemos de la experiencia del resto y nos perdemos la idea de que es una comunidad tan diversa como Chile, que somos diversos y somos entretenidos y pensamos distinto, y está muy bien que encontremos espacios para dialogar. Esta radio se instala también como un espacio para aquello, y por eso estamos tan agradecidos, pero hay que tener ojo con TVN. Y además es llamativo, y esto para cerrar, Marcelo, que no ha sido tema en los debates. Sí, es un tema llamativo y preocupante. Hace poco estuve yo, tú también estuviste, de hecho, encabezando un debate, una conversación en marco del Festival Internacional de Cine de Valdivia, de representantes de algunos de los candidatos a presidencial con el tema de la cultura. Sí. También yo asistí a un debate que se organizó en la Universidad Católica, y se hablaron algunos temas, pero el tema de Televisión Nacional de Chile no estaba ahí. Yo creo que porque ha ido pasando esto, desde las autoridades actuales de Televisión Nacional de Chile, la presidencia, el directorio, el gobierno actual, han ido insistiendo y han puesto tanto el foco solamente en que el modelo económico, que empezó a perder la magia, empezó a perder el valor cultural, televisivo, comunicacional de Televisión Nacional de Chile y todo lo que significa, la historia que tiene TVN. Yo creo que muchos de quienes nos escuchan, y millones y millones de personas, Televisión Nacional de Chile, hay un montón de recuerdos muy importantes que no hay que perder, pero eso se perdió. Sí. Entonces la conversación se transformó en una conversación solo formal, economicista, que es súper importante, pero se seca el interés. Entonces ni siquiera los propios representantes, los temas culturales lo ponen, porque es un tema que está instalado. Sí, hay que ver el modelo de financiamiento, punto. ¿Pero para qué? ¿Y qué se pierde cuando no? Yo creo que eso por supuesto, yo creo que eso hay que intentar volver a ponerlo en la palestra y empezar a conversarlo. Bueno, pueden leer la columna de nuestro decano Marcelo Ferrari en El Mostrador, prontamente también estará en Radio UNIAC, para que lo puedan leer, y nosotros tenemos que ir a la música. Gracias, Marcelo, por venir. No, muchas gracias por invitar. Nosotros vamos a la música y volvemos a hablar del libro en nuestro panel del lunes con Antonia Sepúlveda.